Então, ele é licenciado em Economia Política, doutor em Ciências Sociais do Trabalho. Ele tem diploma também da Escola Nacional de Administração, certificado de estudos políticos, entende de desenvolvimento econômico e social, é pesquisador do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, do CONICET, professor titular da Universidade Nacional da Plata, de coordenador da área de macroeconomia, trabalho e emprego, da CITRA, que é o Centro de Investigação dos Trabalhadores, e que junta, inclusive, a universidade com o CONICET. E que também já anunciou aqui que também estaria super interessado em uma parceria, em uma colaboração aqui conosco do DIES e, consequentemente, do Fórum das Centrais de Exato e Sério. Em seguida, eu queria convidar o professor Pierre Branquier, da Universidade de Provence. Ele é da França. Ele é técnico superior e sindicalista durante muito tempo. Ele é doutor em Sociologia. Ele fez uma tese de doutorado sobre a construção civil. Ele tem um diploma da análise pluridisciplinar das situações de trabalho lá da Universidade da Provence.
escucha? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Agradezco muy fuertemente el apoyo del IESE para invitarme a este seminario, que tiene mucho significado para mí porque soy un admirador del IESE, el IESAC, desde hace mucho tiempo y no tenía esta posibilidad. Es muy importante porque, por lo que pude ver, son varias centrales sindicales que están participando en el seminario. Y bueno, ustedes saben que la división sindical debilita al movimiento obrero y ojalá en Argentina las 5 centrales que tenemos algún día se junten para hacer algo parecido a lo que están haciendo ustedes. De modo que esto seguramente lo voy a comunicar allá. La otra cosa importante es que primero este contacto con el IESE, que seguramente va a ser fructífero porque quisiéramos que esta experiencia se replique en Argentina. Es importante porque vamos a compartir algunos momentos con representantes de las comisiones obreras que tienen un trabajo realmente muy importante hecho en España, y también con el profesor Quique del Instituto de Biología de Exalcoas. Después de lo que escuché en la presentación, tengo la impresión de que no les voy a decir nada nuevo, de modo que primero eso, ¿no? Entonces, seguramente voy a volver sobre temas que ustedes ya conocen para reforzar un poco esos conocimientos. Y no tengo PowerPoint porque llegué tarde a la informática. Ustedes nacieron cuando las computadoras ya existían, no es mi caso, de modo que voy a recurrir a la palabra. Bueno, el tema central es la centralidad del trabajo. Y algunas reflexiones de alguna manera, porque bueno, voy a presentar algo que es parte de un trabajo más vasto. Y lo que quería decir es que para estos temas hay 2 organismos internacionales que nos pueden ayudar, que son la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Creo que el problema es que desde la emergencia del modo de producción capitalista hace ya 5 o 6 siglos, y sobre todo de la revolución industrial, se agravaron la problemática de la salud y el trabajo, y que solamente a fines del siglo XIX se empezaron a tomar solamente a partir de fines del siglo XIX se empezaron a reconocer algunos problemas que causaban las condiciones del trabajo. En el siglo XX, la OIT, con su acción por los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, creó algunos instrumentos que sirvieron para la legislación, y el problema es que estos accidentes de trabajo fueron muy fuertes, y con la crisis de los años 1930 fue una situación impresionante por las tasas elevadas de desempleo, y luego se adoptaron políticas inspiradas en los economistas como John Maynard Keynes, y también las experiencias que se habían llevado a cabo en algunas empresas industriales muy significativas como era la Ford en los Estados Unidos. Hay un momento de crecimiento muy fuerte de la economía mundial entre la Segunda Guerra Mundial y mediados de los años 70, y a partir de mediados de los años 70 hay una crisis muy importante del modo de producción capitalista, y donde se adoptan medidas de ajuste económico muy fuertes que dieron lugar a lo que llamamos un nuevo paradigma productivo que cambió significativamente la forma de organizar la producción, de organizar el trabajo y las empresas. Fíjense que otra crisis del capitalismo se caracteriza porque genera desequilibrios y crisis que desgraciadamente son cada vez más frecuentes. La crisis del año 2007
que ya pone de manifiesto que el capitalismo está avanzando en un sistema de financiarización y de mundialización del capital, pero a partir de ese momento hay una toma de conciencia, me parece a mí, sobre los temas que ya no son solamente los que afectan al cuerpo de las personas, que es lo clásico del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, sino que aparece más claro que con el cambio del paradigma productivo, la atención se pone ahora sobre los riesgos psicosociales en el trabajo, al cual alguno de los colegas hizo mención. El problema es que es una evolución lenta y los temas que tienen que ver con el cuerpo, así que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional ha sido reconocido porque es algo visible y eso está presente en la legislación. Pero los riesgos psicosociales en el trabajo básicamente no son tan fáciles de percibir y por lo tanto todavía ni siquiera la legislación los toma en cuenta. Pero el problema es que hace mucho daño a la salud. Bueno, esta idea de la centralidad del trabajo es importante porque hace una década se empezaba a hablar del fin del trabajo. Se pensaba que con la revolución científica y tecnológica no se iban a necesitar más trabajadores, los robots iban a hacer las tareas y eso de alguna manera generó un drama, porque lo que se pensaba en ese momento era que había terminado en lo que se llamaba la época de la sociedad salarial, es decir, toda la forma en que se había organizado el trabajo después de la Segunda Guerra Mundial y durante 30 años. Y entonces ese fin de la sociedad salarial significaba que los trabajadores tendrían que aceptar que había cambiado la relación salarial, que ya no había más pleno empleo, que había que organizar el trabajo de manera precaria y que por lo tanto los trabajadores tenían que aceptar un poco lo que es el modo de producción capitalista y les ofrecido. Afortunadamente esa teoría ya no tiene vigencia porque no terminó el trabajo, hoy hay más trabajadores que antes y se trabajan más horas que antes. El trabajo es el resultado de la acción de un ser humano. Es decir, las máquinas no trabajan y los animales no trabajan, solamente trabajan los seres humanos. Y el uso de la fuerza del trabajo, que es las capacidades físicas, psíquicas y mentales que ponemos en alto en el momento de trabajar, es una actividad que se realiza siempre bajo tensión. ¿Por qué? Porque ahí están las demandas de la empresa, están las exigencias del puesto de trabajo, están las condiciones de trabajo, los riesgos físicos, químicos, biológicos a los cuales nos enfrentamos y ahora que hemos descubierto los riesgos psicosociales del trabajo. Entonces, este proceso de trabajo, que es una idea central, me parece a mí que hay que analizarla, indica que el trabajo se hace en una situación de contradicción porque hay un esfuerzo de la empresa demanda y un esfuerzo intenso al trabajador. No siempre el trabajador tiene autonomía y control para organizar su trabajo, no siempre tiene un apoyo por parte de sus compañeros o por parte de la jerarquía, un apoyo técnico para hacer la tarea, y también porque no siempre el trabajo está recompensado. A veces hay una recompensa material, que es el salario, pero todos sabemos que el salario es muy difícil aumentar el salario real, pero también necesitamos en el trabajo una recompensa moral, el reconocimiento de nuestros compañeros y también de la jerarquía de la empresa y un reconocimiento simbólico. Así que el trabajo es algo importante porque creo que los compañeros que están acá van a coincidir, hay que distinguir entre el trabajo y la actividad. Sí, el trabajo es como el jefe, la empresa organiza la producción y da la consigna de lo que hay que hacer al trabajador. Pero siempre ese trabajo está mal diseñado y cuando el trabajador tiene que hacer la tarea, tiene que inventar.
porque hay incidentes, hay un corte de corriente, entra un virus en la computadora, hay alguien que nos interrumpe cuando estamos trabajando, y para hacer frente a todo eso el trabajador tiene que imaginar, tiene que ser creativo para resolver los problemas, lograr el objetivo en materia de cantidad y de calidad del trabajo, pero está finalmente haciendo algo contradiciendo las órdenes que le dieron. Porque el trabajo implica básicamente tener que desobedecer las órdenes para poder cumplir con el trabajo. Es decir, que el trabajo es siempre creativo para resolver los problemas que se plantean. Entonces, hay una relación importante entre el trabajo y la salud, y yo diría que, digamos, la idea central que yo quisiera dejar acá es que el trabajo no es patógeno. Sí, el trabajo no es el que causa la enfermedad a los trabajadores, son las condiciones en las cuales se ejerce el trabajo. Y eso me parece muy importante. El trabajo no daña la salud, son las condiciones en las cuales se ejerce el trabajo que tiene ese impacto negativo sobre la salud. El trabajo entonces impacta todo el ser humano. El cuerpo, obviamente que el cuerpo es importante, y el cuerpo tiene una afinidad con las máquinas. Si estuviera acá un electricista o estuviera un mecánico, diría, a veces que hablan con las máquinas. La máquina hay una relación, casi un diálogo con la máquina, con la herramienta, o el campesino con los animales, que a veces a los animales le ponen nombre y le hablan como si fuera una persona. Hay una relación del cuerpo con la materia prima, con las máquinas y las herramientas. Pero también el trabajador es un sujeto, es decir, que básicamente tiene que movilizar su fuerza de trabajo para poder trabajar. El trabajo es algo muy heterogéneo y por eso no hay un trabajador promedio, como se llama Taylor, ¿no? Y por eso la importancia de la ergonomía, es decir, que hay que adaptar el trabajo al trabajador, porque no hay dos personas que sean iguales. Y ese trabajo tiene que situarse históricamente y en un modo de producción, porque en el modo de producción hay una relación salarial que tiene ese impacto sobre la salud, la forma en que se realiza el trabajo. En la ponencia que está escrita y que seguramente forma parte de la revista, yo pongo el acento en por qué el trabajo es un derecho. No es solamente un deber, la gente más bien de derecha dice que los trabajadores tienen que trabajar como un deber. Antes que ser un deber, es un derecho. ¿Por qué? Porque tiene cosas muy importantes. Primero, objetivamente, el trabajo es creador. Es decir, el resultado de nuestro trabajo es algo exterior a nosotros. Generamos un producto, procesamos información, redactamos un libro es algo que sale de nosotros, es algo objetivo. Y es algo socialmente necesario. Sin el trabajo, la humanidad hubiera desaparecido pocos días después de la creación, básicamente porque hubiera sido imposible reproducir la fuerza de trabajo. Y lo que me parece importante es que el trabajo es trascendente. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo nos permite superar los límites que tiene nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está sometido a la muerte, obviamente, y también no podemos ser ubicuos, no podemos estar en todos lados. Mientras que el resultado de nuestro trabajo va a vivir más años que nosotros, el resultado de nuestro trabajo va a vivir más años que nosotros y nos va a permitir de alguna manera trascender. Por eso es importante de un museo, de una catedral o lo que fuera, que permite mirar esa trascendencia. Pero también tiene una dimensión subjetiva. Es una actividad humana. Diría Marx, es una actividad voluntaria orientada hacia una finalidad. Es decir, que el trabajo no es solamente movilizar el cuerpo, sino que implica movilizar la voluntad, es decir, las dimensiones psíquicas y las dimensiones mentales. Y por eso es que el trabajo es al mismo tiempo dar lugar al sufrimiento y al placer. Que según cómo se haga el trabajo, va a ser fuente de sufrimiento o no va a dar una satisfacción. Y básicamente el trabajo tiene esa ambigüedad, que es fuente de sufrimiento, pero también de placer, y requiere por parte del trabajador hacer una especie de reconversión, que ahí una psicoanalista seguramente nos va a poder explicar, para tratar de sublimar
ese sufrimiento que produce el trabajo para poder de alguna manera encontrarle un sentido. Y a partir del momento en que el trabajo tiene un sentido para nosotros, convierte en fuente de placer y de felicidad. El trabajo entonces tiene una relación estrecha, habíamos dicho, con la salud, y el trabajo permite el desarrollo de la personalidad, nos permite aumentar nuestro conocimiento, aprendemos cosas trabajando, hay un saber productivo básicamente que surge del trabajo, y ese trabajo nos hace de alguna manera construir nuestra propia identidad, el oficio. Es decir, el trabajador tiene una identidad que está dada por el oficio, por la profesión que tiene. También el trabajo nos pone a prueba. Es decir, el trabajo nos muestra, es como un espejo, nos muestra qué somos capaces de hacer, hasta dónde llegamos. Básicamente el trabajo nos pone a prueba y por eso es un desafío. El trabajo no está hecho, hay que hacerlo y es un desafío. Y también el trabajo implica entonces asumir riesgos, porque de alguna manera tenemos que cumplir un objetivo, la cantidad, la calidad del trabajo, y habíamos dicho que el trabajo, tal como está prescrito, no es igual a la actividad que realizamos. Así que el trabajador tiene que imaginar, ser creativo, controlar sus sentimientos, tener en cuenta sus principios éticos y sus valores para poder hacer la actividad. El trabajo entonces implica un involucramiento. Si el trabajador no se involucra, el trabajo no se hace. El trabajo socializa a la persona porque crea lazos de solidaridad. El trabajo permite construir un colectivo de trabajo que es diferente a la suma de aquellos trabajadores que forman parte de ese grupo de trabajo. Y también el trabajo cumple la función terapéutica, que cada vez más frecuente el tema de la enfermedad que surge, sobre todo psíquica y mental, entre los que están privados de la posibilidad de trabajar. Si los desocupados no solamente se quedan sin trabajo y sin salario, sino que eso impacta negativamente sobre la salud. No, que el trabajo es una cosa central y por eso la importancia del movimiento sindical que de alguna manera es central en esta actividad. Bueno, yo diría que la variable, desde un economista, es una deformación profesional, digamos, para estudiar las condiciones de trabajo y la salud, desde la economía la noción central es la del proceso de trabajo. Es decir, cómo la fuerza del trabajo se articula y influye, utilizando las maquinarias y las herramientas, trata de transformar la materia prima, procesar información para construir, generar un producto o un servicio que tenga un valor social. El problema es que el proceso de trabajo cambió mucho a lo largo del tiempo. Una cosa era el trabajo en modo de producción feudal, otra cosa era el trabajo en el medioevo, cuando nacieron las corporaciones de oficio de esa época, donde el trabajo no estaba dividido. Todos hacían lo mismo, es decir, el maestro, el oficial y el aprendiz hacían la misma tarea, pero con distinto grado de destreza o de habilidad para hacer el trabajo. Así que todos hacían el trabajo, pero no había una división del trabajo. Luego hay otro economista muy importante que se llamaba Adam Smith, que fue el que estuvo en el origen de la teoría del valor trabajo, antes que Marx, ¿no? Decía que lo más importante que tienen en común todos los productos es que todos tienen trabajo. Sin trabajo, ningún producto existiría. Pero él puso una relieve que en la historia nadie sabe de quién fue. En una fábrica se cambió la forma de fabricar los alfileres, donde antes cada trabajador hacía todas las tareas hasta terminar fabricando un alfiler, hasta que un empresario, de alguna manera, para reducir los costos, mejor de aumentar la productividad y poder vigilar a los trabajadores, dividió el trabajo en 19 operaciones. Cada trabajador hacía una operación en lugar de hacer todas las operaciones. A eso se le llama la división técnica del trabajo. El problema es que de esa manera era más fácil controlar a los trabajadores, el trabajador se especializaba, como era una tarea sencilla, si no la podía hacer, lo podían reemplazar, y básicamente es más fácil de vigilar y de controlar a un trabajador cuando hace una tarea dividida
y no cuando hace todo el conjunto de tareas. Para vigilar y controlar a quien hace toda una tarea unificada, habría que tener más conocimiento que ese trabajador. Normalmente los patrones saben menos de la actividad productiva que los trabajadores, pero con estar dividido es más fácil de controlar. Otro cambio en el proceso de trabajo ocurre desde mediados del siglo XIX, y básicamente cuando, además de la división técnica del trabajo en tareas, se consolida lo que se llama la división social del trabajo, es decir, entre la concepción y la ejecución. Que en gran medida el que conseguía el trabajo lo ejecutaba. El problema es que a partir de las enseñanzas de Taylor hay una división social del trabajo, es decir, que algunos conciben y otros ejecutan. Los que conciben están del lado del patrón, los que ejecutan son los trabajadores. Y eso tendió a simplificar el trabajo, a especializarlo, a intensificar el trabajo, porque se dividió social y técnicamente el trabajo y se estableció la remuneración según el rendimiento. Hoy día está en casi todos los convenios colectivos de trabajo hay cláusulas sobre el tema. Es decir, cuando hay una remuneración según el rendimiento, el trabajador se autoexplota, básicamente porque en función de la cantidad de plata que quiera ganar es la intensidad y el esfuerzo que va a tener que hacer. Y eso se basó estudiando los tiempos y los movimientos de cada una de las tareas hasta lograr aquella tarea que para Taylor era la óptima y aquella tarea que se podía hacer en la menor cantidad de tiempo. Él decía one best way, la única y había una sola forma mejor de hacer la tarea era aquella que se podía hacer en el menor tiempo posible. Y para cumplir su tarea lo que buscó fue estandarizar las máquinas y las herramientas, estandarizar la materia prima y estandarizar a los trabajadores. Por eso decía Taylor, que siempre hacía una comparación de los trabajadores con los animales, decía, así como hay caballos de todo tipo, hay caballos para el trabajo más pesado, hay trabajo para los chicos, hay caballos para los chicos, los jóvenes, hay trabajo, caballos para correr carreras, los caballos árabes, pero decía también había trabajadores para distintas cosas. Entonces se estandarizó a los trabajadores haciendo la descripción del perfil del puesto, y entonces los trabajadores que no responden al perfil del puesto son descartados. Con lo cual, de alguna manera, se genera una situación de trabajo muy intenso que generó mucha fatiga, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El otro cambio que hubo en el proceso de trabajo fue cuando se instaura la producción masiva. En lugar de trabajo en serie, cada producto trabajar en grandes cantidades. Y eso llevó al extremo la división social y técnica del trabajo, implica la mecanización, la cadena de montaje. Todos habrán visto la película de Chaplin, Tiempo Moderno, creo que realmente la tienen que volver a ver, porque eso es de alguna manera lo que después se llamó el Fordismo. Entonces una producción masiva, donde se da la economía de escala, como decimos los economistas, y eso permite reducir los precios de los productos y competir entonces por precios en el mercado, pero ya ahí la velocidad del trabajo no depende del trabajador, es exógeno. Es la máquina, es el ingeniero que le pone la velocidad a la cual tiene que andar la cadena, para a qué ritmo tiene que trabajar el trabajador. El trabajador en una cadena de montaje no puede trabajar ni más rápido ni más lento que la velocidad que impone la cadena de montaje. Era un contexto de pleno empleo, todavía hay muchas nuevas tecnologías, y por lo tanto los empresarios trataron de fidelizar a los trabajadores. Y por eso los inventos de Ford en su fábrica trataban de aumentar los salarios a medida que había algo de inflación, y es el que impuso el aguinaldo. Históricamente el aguinaldo, no sé si no existe acá, el 13º mes, es un invento de Taylor, de Ford, para poder fidelizar a los trabajadores, porque si se iban a otra empresa no cobraban el aguinaldo, así que el aguinaldo aquellos que tenían ya un año de antigüedad en la empresa. Entonces, podemos decir que el Fordismo, como se dice, fue muy determinante porque generó una norma de producción nueva, la cadena de montaje, también porque generó nuevas normas de consumo, porque la productividad
productividad aumentó de tal manera que fue posible aumentar los salarios a los trabajadores y convertirlos, en lugar de consumidores solamente de bienes fungibles, convertirlos en consumidores de bienes durables. Es decir, que el trabajador pudiera tener acceso a un automóvil, a una heladera, a una construcción de una vivienda, o lo que sea. Y este proceso de trabajo se dio junto con un paternalismo, es decir, el jefe de la empresa era algo más que el patrón, era algo que era un padre para ese trabajador. Entonces, en ese contexto de intensificación del trabajo, aumentaron los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En el modo de producción capitalista, el trabajo se hace bajo la forma de la relación salarial, es decir, las instituciones y las reglas que regulan el uso de la fuerza de trabajo, el empleo, y la reproducción de la fuerza de trabajo que está dado por el salario y por los sistemas de seguridad social. Pero es que en el modo de producción capitalista esta relación salarial es contradictoria. ¿Por qué? Porque el empresario y el trabajador tienen de ser distintos en cuanto al tiempo de trabajo. El patrón quiere que falte poco, que no llegue tarde, que no se vaya temprano, que trabaje lo más posible. El trabajador trata de preservar el uso de su fuerza de trabajo. La intensidad, los patrones quieren que se trabaje más rápido, los trabajadores dicen que así se perjudica su salud. Y con respecto a la recompensa, bueno, los patrones tratan de pagar lo menos posible, los trabajadores tratan de ganar lo más que pueden. De modo que para resolver esos problemas es la importancia del sindicato, sin acción sindical, para tratar de superar ese conflicto y lograr normas, reglas del derecho del trabajo a la situación actual. Pero es que esa relación salarial fue cambiando también con el proceso de trabajo y el cambio más importante fue que a partir de la crisis de los años 70 en los países capitalistas industrializados y por la vía de las empresas transnacionales se replicó en casi todos los países del mundo. Era un trabajo asalariado, había en situaciones de pleno empleo en aquella época, básicamente el desarrollo fuerte del sector industrial, se trabajaba en el establecimiento, el Estado era un actor que estaba presente, se desarrollaron los convenios colectivos de trabajo, aparece la seguridad social casi universal y los sindicatos estaban legitimados y podían tener muchos afiliados, y donde el salario se ajustaba según el costo de la vida, según la productividad esperada y también según la antigüedad en el trabajo. Y en esa época, entre la Segunda Guerra Mundial y mediados de los 70, los salarios reales en los países capitalistas e industrializados aumentaron fuertemente y al mismo tiempo la participación de los asalariados en la distribución funcional del ingreso. Así que a mediados de los años 70, en los países capitalistas e industrializados, 2/3 del ingreso nacional iba a los asalariados y 1/3 a los empleadores. Ustedes se dan cuenta que esa situación básicamente terminó a mediados de los años 70 y en nuestros días los salarios reales o están planchados o disminuyen y la desigualdad es cada vez mayor, como comprueba ese libro reciente del profesor Piketty, que dice que bueno, finalmente a partir de que cambia el régimen de acumulación de capital a mediados de los 70, la desigualdad ahora es la norma. Y bueno, si usted cualquier indicador que mire, cualquier gráfico, la desigualdad ahora está muy superior a la desigualdad que existía a fines del siglo XIX. Como que es un cambio fuerte del capitalismo. Desde la, digamos, hay reacciones patronales porque todo esto generaba reacciones, huelgas, conflictos por parte de los trabajadores. Hubo desde el ángulo patronal algunas iniciativas para evitar que los conflictos que se generaban para responder a esta situación continuaran. La Escuela de las Relaciones Humanas, básicamente los años 1930, una serie de psicólogos de trabajo llamada Elton Mayo va a dar lugar a la Escuela de las Relaciones Humanas. Es decir, que para hacer trabajar a la gente hay que tratarlo bien. De alguna manera básicamente es eso, ¿no? Después, en los países socialdemócratas empezaron a surgir
nuevas formas de organizar el trabajo. Es decir, ya contrariando esto de la división social y de la división técnica del trabajo. Así que tenía que haber movilidad de los trabajadores para ocupar aquellos puestos, tenían que rotar entre distintos puestos, tendrían que enriquecer el trabajo, es decir, trabajo de mayor calidad, y trabajar en grupo. Aparecen los equipos autónomos de trabajo. Y también luego otra cosa importante fue en esta relación salarial el modelo japonés, que de una manera en Japón, en Brasil, va a tener mucho más impacto que en Argentina, con el trabajo justo a tiempo, con la calidad, la búsqueda de la calidad total, el perfeccionamiento continuo de la producción y los círculos de calidad. Bueno, entonces, se me acaba el tiempo. Lo que quería decir es que a medida que a partir de este nuevo paradigma productivo desde los años 70 y sobre todo con la crisis financiera, cambió el trabajo, cambió el modo de producción capitalista, sigue vigente, pero ya no es el mismo, y cambió el trabajo. Y entonces aparecen ahora otros riesgos. ¿Por qué? Como hay menos industria, porque la tendencia, salvo en China, en todos los demás países, la industria va perdiendo fuerza respecto del sector terciario, respecto al comercio de los bancos, o lo que fuera. En el sector industrial, los riesgos físicos del trabajo eran más fuertes. Al terciarizarse la economía, los riesgos ahora son mucho más importantes y los de tipo psíquico y mental. Sí, no es que no haya riesgo físico, pero ahora los otros son más fuertes porque el nuevo paradigma implica que el trabajador tiene que implicarse más en el trabajo, tiene que poner en acto sus conocimientos y sus sentimientos. Es decir, que ahora no es solamente explotar el cuerpo, ahora hay que explotar a todo el ser humano, sus conocimientos y también sus sentimientos. Eso es lo que hace emerger estos nuevos problemas, porque cambió la relación salarial. Permítanme decir esto, que ahora ya no es una situación de pleno empleo, ahora hay un desempleo y es muy difícil bajarlo, el 6, 7, 8% en los países. Hay mucho trabajo subempleo, hay mucha gente que trabaja menos de 35 horas semanales, cada vez hay más trabajo precario, trabajadores que no tienen la garantía de la estabilidad y de la seguridad, hay trabajo no registrado, trabajo en negro se dice en Argentina, aquellos a quienes los empresarios no le hacen el aporte a la seguridad social y por lo tanto esos trabajadores no tienen derecho a la salud, no tienen un recibo de sueldo, no pueden pedir un crédito, no tienen asignaciones familiares y aparece también el trabajo a domicilio, el teletrabajo, que se va de alguna manera desarrollando cada vez más. El Estado ya no tiene el mismo papel que durante los 30 años gloriosos aquellos. El Estado se va como retirando y son políticas neoliberales de alguna manera que prosperan. El salario real cae o se estanca y puede ocurrir que algunos gobiernos, para disfrazar esa situación, intervienen en los sistemas estadísticos. En el caso de Argentina del año 2007 ya nadie sabe cuáles son los precios en Argentina porque el gobierno intervino en el sector estadístico y entonces ahora han disminuido el índice de precios, con lo cual los trabajadores cuando van a negociar colectivamente saben que la inflación se va a asombrar en Argentina 30% anual, pero la información oficial dice que 15%, entonces los trabajadores no podrían pedir 30% de acomodo porque oficialmente los precios. Entonces el Estado interviene del lado de los patrones, pero no es un Estado neutro frente a esta cosa. Pues también se empieza a privatizar la seguridad social, parte de la protección de la salud pasa por el mercado, hay cada vez más escuelas privadas, es decir, que bienes públicos como la salud y la educación ahora se hacen en el mercado el que interviene. Es un cambio fundamental respecto a lo que pasaba. Y para terminar, el movimiento sindical, ante estos problemas terribles de empleo, el problema del tema del salario, la crisis en la seguridad social, más todos los problemas ecológicos, etc., le dan importancia básicamente al empleo,
a los salarios, a la seguridad social, pero todavía no se ha visto con toda profundidad cómo las condiciones de trabajo están afectando a su vida y a su salud. Es decir, que hay una especie de naturalización. Se piensa que trabajar en un ambiente ruidoso está bien, que digamos que trabajar en un lugar en tensión, la gente tenga palpitaciones, que tengan un accidente cerebrovascular o lo que fuera. Bueno, pareciera que eso fuera natural. Entonces, acuérdense que lo decía al comienzo, que el trabajo no es patógeno, el trabajo no produce daño a la salud. Son las condiciones en las cuales se realiza el trabajo y eso está determinado por el proceso de trabajo. Es decir, que si queremos mejorar la salud, lo que hay que hacer es cambiar de trabajo, no mandarlo a un psicólogo o una psicoanalista. Eso no le van a arreglar el problema, hay que cambiar el trabajo para que las condiciones de trabajo no generen problemas de salud en los trabajadores. Pido perdón por haber